Capítulo, Dios capítulo 1 versículo, o sea, que Primera de Corintios 2 nos habla de la sabiduría real de Dios. Hermanos, la confianza de Pablo en la sabiduría de Dios es lo que nos va a hablar Primera de Corintios 2, en el versículo 1 al 4. ¿Cómo le predicó Pablo a los corintios? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, le dice, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue como palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Le habla Pablo, ¿no es cierto?, cuando fue a ellos, cuando fui a vosotros. La llegada de Pablo a Corintios es descrita, hermanos, en Hechos 18, en el capítulo 18. Él vino y conoció una pareja cristiana llamada Aquila y Priscila, quienes hacían tiendas de campaña para comerciar, como Pablo también la hacía. El ministro en Corintio por más, él ministró en Corintio por más de un año y medio, y sosteniéndose a sí mismo, haciendo tiendas de campaña como hacía Priscila, ¿no es cierto?, y Aquila. Dice que no fue con excelencia de palabras, no. Pablo no vino con un filósofo o un vendedor. Él vino como un testigo a anunciaros el testimonio de Dios. Eso fue hacer Pablo a Corinto. No como un... No fui con excelencia de palabras, dice. Él no fue con un vocabulario para convencerlo solamente con palabras y con filosofía o como un vendedor. Él vino como un testigo. Él fue a Corinto como un testigo y fue a anunciar el testimonio de Dios. Porque Pablo ciertamente, hermanos, era un hombre que podía razonar y debatir persuasivamente, pero no usó ese enfoque para predicar el Evangelio. Él hizo una decisión consciente. Me propuse poner énfasis en Jesucristo y a este crucificado. No solo a Cristo, sino que a Cristo crucificado. Ese es el énfasis que Pablo va a poner en la predicación que le va a hacer a los corintios. Porque Pablo, hermano, era un embajador, no un vendedor. Al tomar este enfoque, Pablo, hermanos, entendió que no estaba atendiendo a lo que su público quería. Corinto puso un premio en la fachada de retórica falsa y pensamiento fino. Corintios 1:22. Él ya sabía que los judíos pedían señal y que los griegos buscaban sabiduría, pero no parece importarle. Él predicará, hermano, a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Ese es el testimonio que Pablo va a dar a los corintios. Porque si un predicador no es cuidadoso, él se pondrá en el camino del Evangelio, en lugar, hermano, de ser un siervo del Evangelio. Ellos pueden oscurecer a Jesús por su predicar, ya sea en su presentación o en el mensaje. Pablo nos habla, no saber entrar vosotros cosa alguna, no saber entre vosotros cosa alguna. No significa que él dejó su otro conocimiento de lado, sino que cambió el que tenía, ¿no es cierto?, el Evangelio con su Mesías. Cambió con el Mesías crucificado en su singular enfoque. Pablo tenía esa pasión mientras él estaba entre los corintios. Y estuve, le dice, entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Porque Pablo cuando estuvo en Corinto, hermano, no estaba lleno de autoconfianza. Saber su necesidad y sus limitaciones lo hacían débil y temeroso. Pero sin embargo, eso lo mantuvo alejado del veneno de apoyarse en sí mismo. Todo deja que la fuerza de Dios fluya. Era lo que Pablo predicaba. Todo deja que la fuerza de Dios fluya. ¿Ya? Dicen, no aparece directamente en la Biblia, pero su significado es vencedor, hermano. Dice, dicen, la implicación del versículo 3 es que su condición creció fuera de las circunstancias en las cuales se encontraba con la debilidad, temor y temblor de Pablo pudieron haber sido, hermanos, resultado de una enfermedad por la que sufrió mientras estaba en Corinto, o algunos, como Calvin, creen que fue por alguna amenaza o persecución. Cualquiera que sea la causa exacta, así de grande era su sentido de debilidad y temor, y tan profunda su falta de confianza en sí mismo, que se estremecía él temblaba. Aquellos son los secretos de la fuerza. En toda predicación, hermano, dicen, y mi predicación fue con palabras persuasivas. Pablo, hermano, no está rechazando predicar aún la predicación persuasiva. Su sermón ante Agripa en Hechos 26 es un ejemplo remarcable de predicación persuasiva. Pablo rechazando cualquier apoyo en la debilidad del predicador de persuadir con humana sabiduría, que es lo que él predicaba, no con sabiduría humana, sino con sabiduría de Dios. No corresponde, dice Pablo, hablar con verdad, con la verdad con esa valentía, y en cada caso debemos ser olor grato a Dios, pero ceder a la opinión dominante con la esperanza de hacer converso es hacer mal para que el bien venga. Esto nunca se debe pensar ni por un instante. O sea, no podemos entregarnos, ¿no es cierto?, por ganar más gente, entrar en opiniones dominantes, la opinión dominante del pueblo, de la gente que uno le está predicando. No puede entregarse, uno va a predicar de Cristo y de eso de ahí no tiene que salirse, de lo que Pablo nos enseña. Él se mantuvo en la predicación de Cristo y Cristo en la cruz. Si no, dice, con demostración del Espíritu y de poder, porque Pablo, hermano, sabía que el trabajo del predicador es predicar. Es la obra del Espíritu Santo demostrar. La predicación de Pablo puede no haber sido impresionante o persuasivo a un nivel humano, pero a un nivel espiritual, hermano, la predicación de Pablo tenía poder. ¿Ya? Y el versículo 2 al 5 nos dice la razón para apoyarse en el Espíritu en lugar de la sabiduría humana. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, hermano. Es ahí debe estar fundada nuestra sabiduría, el poder de Dios. Nosotros podemos tener conocimiento, pero si la sabiduría no es de Dios, no tenemos sabiduría. Las estrategias de predicación, hermanos, centradas alrededor de la sabiduría de los hombres, alrededor de la emoción, del entretenimiento y personalidad humana, podría responder a gritos, pero no resultados para el reino de Dios. Podría resultar, pero no para el reino de Dios. Mucha gente usa hábiles entretenidos o incluso engañosos para atraer gente a la iglesia y justificarlos, diciendo estamos atrayéndolos y después ganándolos para Jesús. Pero el principio, hermano,
establece con lo que los atrae. Es a lo que los atrae. No es con lo que los atrae, sino que es a lo que los atrae. Si la fe de alguien está en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios, hermano, si alguien puede ser persuadido dentro del reino por sabiduría humana, ellos también pueden ser persuadidos fuera del reino por sabiduría humana. Y esto es lo que Pablo predica, sabiduría real, no la sabiduría de los hombres, sino la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es reconocida en esta era. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que parecen más hermanos. Hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria, nunca lo hubieran crucificado si hubieran conocido. Sin embargo, hermano, hablamos de sabiduría, solo porque Pablo nos satisface, no satisface el amor corinto por la sabiduría humana. No, eso no significa, hermanos, que su mensaje no tenía sabiduría en efecto. Hay una gran riqueza de sabiduría sellada para todos, excepto para el cristiano. Para todos está sellada esa sabiduría, pero no para el cristiano. Entre los que han alcanzado la madurez. ¿Quiénes son los maduros a los que Pablo les podría hablar esta sabiduría? Algunos piensan, hermanos, que la línea se dibuja entre los salvos y los no salvos. Otros entre creyentes maduros e inmaduros. Pablo usa la palabra maduro para creyentes maduros en pasajes como Efesios 4:3, 4:3, en Corintios 14:20, en Filipenses 3:15. Una persona inmadura, tal como un bebé, no tiene el discernimiento, hermano, de saber qué es bueno para comer y qué no lo es. Un bebé no se meterá lo que sea en su boca. Los maduros reconocen la sabiduría de Dios, pero los príncipes de este siglo no son los príncipes de este siglo hombres o poderes demoníacos. Este debate, hermano, se remonta al tiempo de Orígenes. Y Crisóstomo no es un personaje bíblico, sino un padre de la iglesia, teólogo, predicador del siglo IV y V. A simple vista parece claro que los príncipes de este siglo deben referirse a gobernadores humanos, porque solo ellos no sabían lo que hacían cuando incitaron a la crucifixión de Cristo, hermano, a la crucifixión de Cristo Jesús. Pero Pablo habitualmente le atribuye poder a las fuerzas demoníacas, pero no ignorancia. Sin embargo, no se podría decir que los poderes demoníacos eran ignorantes delante de lo que resultaría de la crucifixión de Jesús. El desarme y la derrota de los poderes demoníacos en Colosenses 2:15, dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así los despojó y así los exhibió públicamente. Y él exhibió su triunfo en la cruz, hermano. Y si hubiera sabido que estaba sellando su propia condena por incitar a la crucifixión, ellos no lo habrían hecho, hermano. No lo habrían hecho. No importa quiénes son exactamente los príncipes de este siglo, pero su derrota es segura. Seguro es que perecen. Su día se acabó. Y el día de Jesucristo está aquí, porque los príncipes de este siglo
fallan en reconocer la sabiduría de Dios, porque vino un ministerio, un secreto sagrado que solo puede ser conocido por revelación. Ese, hermano, es la sabiduría oculta, que ahora se revela por el Evangelio de Jesucristo, el cual predica Pablo. Esa es la sabiduría oculta, Señor de gloria. Algunos estudiados consideran el Señor de gloria como el título más alto que Pablo le da a Jesús. Esta es ciertamente una prueba de que Pablo, hermano, consideraba a Jesús como Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es inconcebible que Pablo nos diría un título de un ser menor que eso. Era impensable que Pablo nos fuera a dar un título menor que el que nos da. ¿Ya? Jesús como Dios, porque Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 9 al 11. La sabiduría de Dios es conocida solo por el Espíritu Santo. Nadie más conoce la sabiduría de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, hermanos, tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, como está escrito. Dicho propiamente, esta no es una cita estricta de las Escrituras. Pablo está parafraseando Isaías 64:4. ¿Para qué? Para recordarnos, hermanos, que la sabiduría y el plan de Dios están más allá de lo que podemos descubrir por nuestra cuenta. Como está escrito, no es en este caso la forma de la cita, sino el equivalente al decirlo, usar el lenguaje de la Escritura, cosas que ojo no vio. La mayoría de la gente raramente toma, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para referirse a las cosas que nos esperan en el cielo. Si bien es cierto que no podemos comprender la grandeza del cielo, hermano, eso no es a lo que Pablo se refiere aquí. Porque el versículo 10 nos dice, Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Esta cosa gloriosa ha sido revelada por el Evangelio. Estas palabras, hermano, han sido aplicadas al estado de gloria en un mundo futuro. Pero ciertamente pertenecen al estado presente y expresa simplemente la asombrosa luz, vida y libertad que comunica el Evangelio, hermano, a aquellos que creen en el Señor Jesucristo, en la forma que el Evangelio mismo le requiere. Pablo nos está comunicando, hermano, el mismo mensaje que Efesios 3, del 1 al 7, donde escribe acerca del ministerio de la iglesia y cómo la iglesia en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se ha revelado, santos, apóstoles, profetas, por el Espíritu, en Efesios 3:5. Antes de la vida y el ministerio de Jesús, el pueblo de Dios tenía un vago conocimiento, hermanos, de la gloria de su obra y lo que podía hacer por su pueblo. Pero ellos en realidad no lograban, no podían entender completamente por adelantado. Pero por el Espíritu, Pablo nos recuerda que solo el Espíritu Santo nos puede decir acerca de Dios y su sabiduría. Este conocimiento es inalcanzable por medio de la sabiduría humana o investigación.
Es imposible. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, nos dice Pablo. Pablo alega, hermano, desde la premisa filosófica griega que algo solo es conocido por algo. Tú puedes suponer lo que tu perro está pensando, hermano, pero no puedes saber realmente, a menos que él te dijera. Aún así, hermanos, podríamos suponer lo que Dios está pensando y acerca de su sabiduría, pero no podríamos saber nunca, a menos que Él nos revele. Si Dios no nos revela lo que Él piensa, lo que Él quiere, no lo vamos a saber si el Espíritu no nos revela. Aún lo profundo de Dios, dice Pablo, en su amor por la sabiduría humana, los corintios, orgullosamente pensaron que Pablo estaba tratando solo lo básico como el Evangelio. Pablo insiste que su mensaje llega al corazón de aún lo más profundo de Dios. ¿Cómo podemos recibir esta sabiduría? Y nosotros no hemos recibido al Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, hermano, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Para qué? Para que sepamos. Esta sabiduría viene por el Espíritu que proviene de Dios, no por el Espíritu del mundo, porque cada creyente ha recibido el Espíritu que proviene de Dios. Cada creyente tiene acceso a esta sabiduría espiritual. Cada creyente, cada persona, cada ser humano que aceptó a Cristo, que sigue a Cristo, que cree en Cristo y cree en su palabra, ¿sí? Cada uno de ellos le ha sido revelada esta sabiduría espiritual. Esto no significa, hermanos, que cada creyente tiene la misma sabiduría espiritual. Y esto no significa que entenderemos todos los misterios espirituales. Eso significa que cada creyente puede entender lo básico del mensaje cristiano, el cual es inalcanzable e indeseable por la sabiduría humana. La sabiduría humana no lo alcanza ni lo desea alcanzar, pero los cristianos sí. Nosotros deseamos esa sabiduría. Y acomodando lo espiritual a lo espiritual. Los cristianos combinan las cosas espirituales con palabras espirituales. Ellos usan palabras y conceptos enseñados solo por el Espíritu Santo. O Pablo podría estar hablando de la forma que solo un hombre espiritual puede recibir cosas espirituales. El pasaje, por lo tanto, debería ser traducido explicando cosas espirituales a personas espirituales. El hombre natural y el hombre espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, hermano, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es nuestra mente, esa es nuestra meta, la mente de Cristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, hermano. La palabra griega para hombre natural es sus chicos. Esto describe el materialista, quien vive como si no hubiera nada más allá de la vida física. Este es el tipo de vida común de todos los animales, hermano. El hombre natural es donde todos comenzamos la vida heredada de Adán. El hombre natural es un hombre no regenerado, un hombre no salvo.
tenemos que lidiar con el mundo material, así que no hay nada inherente, pecaminoso en la vida natural. Dios no está disgustado cuando tú tienes que comer o dormir o trabajar, pero la vida en este nivel, hermano, está sin una perspectiva espiritual. No tiene una perspectiva espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Las cosas espirituales parecen locura al hombre natural. ¿Por qué desperdiciar el tiempo en cosas espirituales cuando podemos estar haciendo dinero o divirtiéndonos, hermano? Así piensa el hombre natural. El hombre natural no quiere las cosas de Dios porque las toma en cuenta como locura. Lo que es más, él no puede entender las cosas de Dios, aunque quisiera, porque se han de discernir espiritualmente. Por lo que sería incorrecto esperar que el hombre natural viera y valorar, hermano, las cosas espirituales. Así como sería incorrecto esperar que un cadáver viera el mundo material. Así lo describe Pablo. El hombre natural no es salvo. Muchos cristianos aún piensan como el hombre natural, rechazando discernir las cosas espiritualmente, cuando nuestra única preocupación es por lo que funciona o el punto principal. No estamos discerniendo espiritualmente y estamos pensando como hombre natural, aunque quizás seamos salvos, hermano. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Pablo nos está diciendo, hermano, que cada cristiano está por encima de toda crítica. Después de todo, gran parte de esta carta es escrita, ¿no es cierto? El punto es claro, ningún hombre natural está equipado para juzgar a un hombre espiritual. ¿Quién conoció la mente del Señor? Isaías 43 se refiere a la mente de Yahvé, traducido aquí es Señor, pero Pablo no tiene problema insertando mente de Cristo en lugar de mente del Señor, porque Jesús es Yahvé, Jesús es Yahvé, Jesús es Dios con nosotros, hermano, que Dios los bendiga. Espero que esto nos siga ayudando a crecer un poco más cada día.